Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla Podcast, el episodio número 16, un episodio muy especial porque contaremos con la participación de una excelente profesional. Pero antes de eso, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, @neurorelacional. Nos vas a conseguir en Instagram y en TikTok. Ahí vas a encontrar los mejores momentos de nuestro podcast en cada uno de nuestros clips. En YouTube como @neurorelacional, ahí vas a encontrar nuestro podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy pero muy especial, una profesional en el área deportiva, psicóloga deportiva, lo cual me complace y es un honor, un privilegio para mí tener acá. Vamos a tocar temas muy importantes acerca de la psicología deportiva, la mentalidad ganadora, cómo ha evolucionado la psicología en los últimos años. Entonces, no voy a dar más adelanto, lo dejo con la entrevista. Con una taza de café, disfruta del podcast. Bueno, así como lo indiqué en la intro de este nuevo episodio, hoy tenemos una invitada muy especial. La verdad, para mí me complace y es un honor contar con ella el día de hoy, con sus experiencias y con sus... Bueno, qué tantas anécdotas nos puede contar ella en relación a la psicología deportiva. Ya aquí di una pista. Ella es Andrea Padrón. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, excelente, feliz de estar aquí. Qué bueno, qué alegría. Gracias por aceptar la invitación, de verdad. Fíjate, Andrea, quería consultarte en qué consiste la psicología deportiva. Muchos podemos darnos la idea de que solo se enfoca en el deporte, pero ¿puede ser que esto se lleve a la vida cotidiana? Pues sí, mira, la verdad es que la psicología deportiva se centra en el estudio y desarrollo del comportamiento humano en el contexto deportivo. O sea, sí efectivamente estamos hablando del tema del deporte. Pues ayudamos a atletas, entrenadores, equipos a mejorar su rendimiento, bienestar, desarrollo, pero la verdad es que no estamos separando al desarrollo deportivo con la persona, el ser humano que al final es, ¿no? Y a mí me encanta trabajar desde ese lado también del bienestar, de que muchas de las actividades o variables que trabajamos en el deporte pues se llevan a también otros contextos. Y al final, en el tema deportivo no solo se trata de ganar más partidos, por ejemplo, sino de acompañar procesos internos. Y como seres humanos, y no solo atletas, procesos internos los vivimos todos. O sea, manejar el estrés, desarrollar confianza, fortalecer motivación, regular emociones, mejorar la concentración. O sea, como que al final fortalecemos esa mentalidad de crecimiento. Y si te lo digo así, sin nombrarte atletas o deportistas, pues tú también sufres de estrés, yo también sufro de temas de estrés, de motivación. O sea, al final todos estamos envueltos en este mundo. Pero obviamente no es solo con deportistas, al final es herramientas para su vida personal, profesional, y muchas veces lo que pasa en el deporte, pues refleja exactamente lo que ocurre en su vida. Entonces, claro En que la es vida, importante. Uh-huh. correcto, en la vida cotidiana. Uh-huh. Según tu experiencia, ¿cómo se trabaja una mentalidad ganadora? Y digo mentalidad ganadora no refiriéndome a los resultados como tal, a que todos nos vayan, no, sino que también esos traspiés, saber revertirlos. ¿Cómo trabajarlos en el día a día de un deportista y también de una persona que no es atleta, que no está al alto nivel y a la alta presión? Me encanta que hablas de no solo resultados, porque justo eso es lo que más trabajo con los atletas. O sea, cuando hablamos de mentalidad ganadora, no solo significa ganar siempre u obtener siempre un resultado que tú crees que es favorable, ¿no? Como cierto resultado, cierto objetivo, sino también tener una actitud abierta al aprendizaje. Ser resiliente, no sé, darte ciertos desafíos o estar comprometidos con tu proceso indiferentemente de lo que te suceda. Pero justamente es ahí el truco, porque muchísimos atletas con los que trabajo es donde más como que cojean de esa pata, digamos, porque todos tenemos esa mentalidad de que cuando yo llegue a este objetivo, cuando yo tenga este resultado, si yo gano, entonces yo me sentiré bien. Entonces realmente hay que trabajar diferentes cositas como creencias limitantes, ¿no? Y reemplazarlas por creencias más funcionales, ¿no? O la forma en la que nos hablamos, porque si hablo de creencia, entonces puedo pensar, si gano, soy valioso. Y eso es algo muy interno que a lo mejor tú y yo no lo vemos así, sí, es por eso. Pero claro, indagando y trabajando el autoconocimiento, que es algo que hago muchísimo, es que realmente qué está detrás de que yo quiera ver ese resultado, que a quién le quiero demostrar yo que soy ganador.
¿Por qué yo no me siento suficiente? Y entonces yo siento que entonces tengo que ganar y tengo que llegar a esto, ¿no? Y con toda esta exigencia, ¿no? Y todo esto te estoy hablando, algo así suena como súper sencillo, pero obviamente no lo es porque la gente no lo identifica así tan sencillo, eso no es así tan fácil. Pero cuando podemos identificar esa creencia a través de ese autoconocimiento, de preguntas reflexivas, de conversar, y por eso te digo, muchas veces esto no viene solo en contexto deportivo. Muchas veces los padres, o sea, cuando trabajo con adolescentes, muchas veces los padres son parte de esto. O sea, a veces, de verdad, tengo que trabajar a veces más con los padres que con los chicos, porque es que viene una presión impuesta por ellos que hace que el chico o chica crea y tenga ciertas creencias, ¿no? También hablamos de fortalecimientos de cómo nos hablamos a nosotros mismos, o sea, cómo nos hablamos, qué nos estamos diciendo. Ay, no llegué a este kilómetro, me cansé muy rápido, o lo que sea, por ejemplo, corriendo, y es como, ay, yo sabía otro día que no lo sabes hacer bien, ¿no? O no eres suficiente. O sea, ese tipo de diálogo también hay que identificarlo, cómo te estás hablando, qué está pasando alrededor de eso. Y obviamente eso lo sabemos con muchas preguntas reflexivas de saber más de ti, o sea, son muchas cosas. Y hay muchas técnicas que se utilizan, ¿no? Sí. Visualización, mindfulness es algo que uso mucho, pero rutinas, o sea, preguntas, como te comentaba, valores, o sea, objetivos, o sea, hay muchas cosas alrededor de esto. Pero sí suelen haber como bastantes retos alrededor de esto, porque el miedo al error es un miedo Sí. grande, grande, grande en todas las personas. O sea, no podemos hablar Ujú. ni siquiera solo del deportista, sino todas las personas tenemos este tema del miedo al error y obviamente eso no nos ayuda a tener esa mentalidad de aprendizaje que te estoy contando. O sea, porque Cu- tengo miedo, ¿no? De que suceda. Correcto. ¿Cuánto influye los consejos de los padres? Me estás diciendo de que muchas veces tienes que hablar más que con los padres que con los otros. ¿Cuánto influye esto? Yo te voy a poner un ejemplo Sí, personal. Mis padres los amo, todo espectacular, excelente, pero desde pequeño yo siempre fui como que el menos habilidoso con las manos. Estoy medio torpe va. para no entrar más detalles. Y ellos siempre como que en tono de cariño y todo esto, me daban como que el chalequeo, digamos, el bullying entre ellos. Tú con las manos no sirve, que la cuestión, pero no de mala manera, sino de una forma sarcástica, que me lo decían. Sin embargo, al pasar de los años, bueno, con toda esta experiencia de emigrar a Estados Unidos y lo otro, me di cuenta que fue algo que se me sembró y que realmente me lo creí. Ujú, Porque yo siempre decía, yo no sirvo para ser mesero porque se me va a caer todo. claro, Yo no sirvo para hacer cosas con las manos, pero es algo que yo me creí. claro. Una vez que yo trabajé esto, ya pude como que salir de ese bache. ¿Qué consejo le das tú a esos padres que pueden estar ahí dando y sembrando y no se dan cuenta? Capaz no lo hacen por maldad, pero no se dan cuenta lo que puede estar creciendo dentro del niño. Claro, ¿no? Y hay que entender también que los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y obviamente llegar a ese nivel de conciencia y aceptación plena de tus padres, pues es un trabajo, es un trabajo largo, pero realmente como padre es revisar, ¿no? Las conductas, realmente cómo estoy viendo a mis hijos, ¿no? Porque es que esto es un trabajo que tiene que ser como muy elaborado, porque obviamente lo que yo te estoy diciendo ahorita, si el papá no lo ve, o sea, es muy Ujú. difícil que yo cuando yo diga, no, pero es que yo creo que a lo mejor, a ver, vamos a reflexionar, no sé, ¿crees que estás de alguna manera presionando a tus hijos? O sea, eso no nunca lo pregunto de esta forma, pero para hacerlo como súper Claro, fácil. Y el papá puede pensar, no, yo lo estoy motivando, no, él está súper bien, no. Entonces, claro, también hay que revisar muy bien, por ejemplo, no desde yo juzgando algo, o sea, una conducta, sino desde una conducta que viene propiamente de sus hijos, que yo pueda decir, ok, porque es así como vienen a mí los clientes, ¿no? Oye, yo estoy viendo que es que ella no confía en sí mismo, él no confía en sí mismo, yo lo veo como que, o no nos habla, estoy pensando en casos diferentes, ¿no? sí. No nos cuenta lo que le está pasando y yo creo que es que no confía en él. Entonces, claro, ellos suelen venir con una idea de lo que está pasando con su hijo, ¿no? Claro, ahí es donde yo me agarro, de lo que ellos están empezando a creer, lo que ellos están observando, no lo que ellos no están observando, porque claro, no puedo hacer nada. Claro, de lo que ellos ven. Claro, de lo que ellos ven, obviamente yo trabajo con el jugador y ahí puedo entender como cuál es la dinámica realmente que muchas veces viene desde el mismo padre, de que el padre es muy Ok. exigente. Había uno, por ejemplo, que el padre era como,
fue jugador de baloncesto en el pasado. Ok. Entonces su hija jugaba baloncesto y entonces yo me acuerdo que él me decía, sí, es que yo la corrijo a ella apenas termina el partido, yo le digo qué es lo que ella tiene que hacer mejor porque yo lo veo, o sea, yo sé lo que ella tiene que hacer mejor. Yo me di cuenta que ella no se esforzó tanto o no dio el pase que yo pudo haber dado. Claro, con esa información es donde yo, ok, obviamente es una presión que le estás metiendo a tu hija, o sea, y es ahí como, ¿no sería mejor como preguntarle a ella directamente cómo ella se sintió, a lo mejor qué disfrutó, ay, qué te gustó, qué te salió bien de tu juego, o qué te Correcto. gustaría mejorar la próxima vez? Pero desde un lado, desde esa duda, desde curiosidad, de tú también importas, tu opinión importa, porque para corregir ya están los entrenadores. Correcto. El entrenamiento no es tuyo como padre. Y entiendo, y pasa muchísimo, sobre todo los padres que fueron atletas y que hicieron el Sí. mismo deporte. Ah, es como, es que Quieren ser el papá entrenador. sí, el papá entrenador, entonces entiendo desde dónde viene, pero también es como, también dependiendo de la edad, etcétera, es como, Claro. ¿cómo me importa más? O sea, soy curioso ante mi hijo o hija y hago preguntas con curiosidad y no desde el reclamo y desde dirigir, porque ese no es mi trabajo ahorita, realmente. Y si sobre todo, termina un partido, están molestos porque perdieron, porque fallaron en una canasta, porque pasa, entonces luego, ok, pero yo estoy observando este momento, no es el momento para yo decirle qué hacer, cómo hacerlo y todos Claro. los, o sea, ese momento el jugador está cerrado y bloqueado. Más bien es dejarle ese espacio, esperar un momento y luego justo cómo te sientes, o sea, es muchas preguntas, dirigido a curiosidad, no a imposición. Claro. Y hablando ya de esta mentalidad ganadora, muchas veces hay una delgada línea entre tener una mentalidad ganadora a ser egocéntrico o soberbio. Ujú, ¿Cómo evitar caer ahí? Porque yo podría poner el ejemplo de un Cristiano Ronaldo ujú. que tiene una muy buena mentalidad, pero para algunos no es mentalidad, sino es egocentrismo, es soberbia, un Lamine Yamal igual. ¿Cómo evitar caer en eso y mantener el foco? Ujú. Pero tu pregunta sería si yo soy el jugador y yo puedo caer en eso como soberbia. Sí, correcto, correcto. ¿Cómo no confundirlo? Tener una mentalidad ganadora de que no, voy a ganar. Confiar tanto en ti mismo que puedes sobrepasar a ser un poco egocéntrico o digamos, un poco soberbio. Pongo el ejemplo de Cristiano Ronaldo porque es un ejemplo que para muchos es mentalidad ganadora, para otros es egocentrismo puro. Sí, Entonces, ¿cómo evitar? pero egocentrismo ¿para quién? O sea, con esa actitud que Cristiano tendría, Ujú, ¿a quién le está haciendo daño? Porque esa es la pregunta. O sea, si yo tengo mucha confianza en mí mismo, pero de verdad, porque hay personas que ujú. tienen mucha confianza o muestran confianza, pero no es la confianza, viene de una inseguridad tan grande que yo tengo que demostrarte que sí puedo y que sí soy suficiente, pero porque yo no me lo creo. Entonces, Oh, entonces, ahí depende de muchas cosas, pero si yo de verdad, tengo una confianza grande y yo hago lo que tengo que hacer y estoy enfocado a mis objetivos y el coach me da un feedback y yo, ok, lo tomo y yo reviso y, ¿sabes? Realmente ya con eso es que depende a quién le estoy haciendo daño. Pues si yo no le estoy haciendo daño a nadie y yo de verdad tengo la confianza, como tengo jugadores que realmente, o sea, tengo los dos, ¿no? Unos que tienen como mucha confianza y unos que no tienen nada de confianza y más bien hay que trabajar en eso. Pero el que tiene confianza, tú puedes observar que realmente es que él no duda de sí mismo. Él tiene otros temas que hay que trabajar y como todos, pero eso no le está haciendo daño a nadie. A lo mejor alguien que lo ve por fuera ve esa soberbia porque yo no tengo esa confianza y me encantaría tener esa confianza y me afecta y me afecta así como verlo porque yo no puedo tener eso. Entonces hay muchos temas que se envuelven aquí. correcto. Y Ah, por qué eso, buen análisis ese, ¿verdad? ujú, Porque hay mucha gente que lo tilda de esa manera, pero en realidad no le está haciendo daño a nadie. exacto. A menos que de verdad haya algo que es que está siendo soberbio, se cree el mejor del equipo, no colabora en el equipo, no es buen capitán, no es buen líder, está dañando, está afectando al equipo, no está siendo positivo con sus compañeros, con el coach es engreído, le contesta, pero él se cree mucho. Claro, ahí hay un tema que revisar, ¿no? Pero si realmente es que una persona está cómoda y sabe lo que hace y sabe lo que quiere y es seguro de sí mismo
y no está, y está ayudando al equipo y es líder, pues el problema de quién es, del que lo está viendo o realmente. Sí, correcto, correcto. Interesante, interesante eso. Actualmente, fíjate, con el boom de las redes sociales y todo ello, me imagino que muchas personas también, no solamente atletas, de personas que se han visto de una u otra manera, son más sensibles a las críticas que otras, ¿cierto? Ahora con este tema de las redes sociales, ¿cómo maneja un atleta esa presión o esa crítica? Porque si cometes un error y es muy ostentoso, vas a estar en todos lados. Y es complicado porque a veces uno ve, yo me pongo en mi posición, y veo un comentario negativo de algo y eso por ahí me puede, o sea, me puede desviar la atención de los 1000 comentarios positivos, uno malo me puede desencajar un poco. ¿Cómo lo manejan? Yo soy de los que piensan que hay que tener una fortaleza muy grande para manejar este tipo de cosas y pasar la página y seguir adelante. Sí, claro. Y si te fijas, aquí también es un tema que no es nada más de deportistas. O sea, tú, yo, que también manejamos las redes, es como que, bueno, nos puede afectar a todos, ¿no? Pero creo que todo de regreso vuelve al tema del autoconocimiento, ¿no? ¿Quién soy yo, primeramente? Y desde ahí mi confianza, lo que creo de mí, o sea, lo que yo creo ser capaz de hacer y ser. O sea, cuando yo tengo todo esto muy claro, que obviamente todos tenemos nuestras áreas grises en todo esto, pero cuando yo puedo tener todo esto con más claridad, pues si alguien me dice o no me dice, pues no me debería mover tanto. O además, puedo aprender a gestionar las emociones. O sea, hay un tema de autoconocimiento muy grande, de manejo o de gestión emocional también, es reconocer cómo me siento y qué elijo hacer y cómo responder ante esto. Entonces, obviamente, si yo me conozco y yo sé que a mí me afectan mucho estas críticas, pues realmente quiero detenerme a revisarlas todas, o sea, revisar todo lo que me dicen. Realmente esto es importante para mí. Entonces, bueno, si ya yo sé que esto no es así, pues yo tomaré una decisión de qué hacer con eso. O no, es que a mí sí me gusta saberlo porque me da cierto feedback, pero realmente no me afecta. Ah, bueno, entonces para ti, entonces será muy bueno hacerlo de esta forma. Pero también es como que, bueno, reconozco lo que siento, no me gusta, no me afecta, y si no trabajo de esto, es decir, que yo no tengo que leer y contestar porque no me interesa, puedo elegir cómo responder ante eso. O lo elimino totalmente, no lo veo, o evito las redes sociales cierto tiempo, o sea, tipo, practicar más la presencia y la desconexión digital, como que establezco más límites, saludables con las redes. O sea, es que por eso viene de autoconocimiento, o sea, cómo para mí es de importante y que entonces cómo a través de mi gestión emocional, cómo entonces quiero dirigir mi atención y al final enfocarme en lo controlable, que es un tema que también trabajo muchísimo con los atletas, en qué me puedo controlar. O sea, al final no puedo controlar lo que otros dicen, pero sí puedo controlar lo que yo hago con eso, o cómo actúo, cómo pienso ante eso. Porque si yo tengo esa creencia, ¿no? De yo soy malísimo, o sea, te voy a decir un ejemplo, o sea, yo soy malísimo, pero no le digo a nadie, ¿no? Yo creo muy internamente que soy malo, pero me siento como muy seguro, y luego alguien me pone, es que tú eres malísimo. Claro, me está doliendo porque yo me lo creía. Entonces, me está tocando una herida que yo mismo tengo ahí. Sí, y yo le hice este ejemplo a alguien, o sea, yo sé que no tiene nada que ver con deporte, pero es como que tú eres hombre y yo soy mujer, y yo te digo, tú, Douglas, yo te digo, es que tú eres mujer, o sea, 100%, y tú me digas, no, o sea, Andrea, mira, soy hombre, yo sé que soy hombre. O sea, tú ni siquiera te ofenderías porque es como, Claro, claro. no, o sea, ¿qué hablas? Yo estoy seguro. Pero si estamos hablando de una herida así de que yo no me creo suficiente, que eso nos pasa a mucho a todos, como que o no me creo suficiente, o alguien me va a abandonar, o la gente va a pensar que yo soy malo. Entonces, todas estas creencias que vienen de nuevo por padre, familia, por crianza, por muchas cosas, claro, me lo estás tocando y entonces yo me siento mal. Entonces, ya sé que es una herida que ahora veo y que tengo que trabajar, o sería bueno ponerlo en trabajo y entonces saber qué hago con eso. O sea, si me afecta mucho, obviamente no evitarlo no es siempre como la respuesta no es evitar siempre, o sea, realmente no, porque estás evitando algo que está ahí, pero sí elegir a qué le quiero prestar atención y ahí entonces ir por esa vía. Y por esa vía. ¿Te ha pasado o has tenido a alguien que haya cometido algún tipo de error
y que no se recupere de ese error en un juego o algo, y que siempre te da como que en el siguiente juego tienes flashback de ese error y vuelve y recae. Te pongo este ejemplo porque me estaba acordando, cuando estaba preparando las preguntas, me estaba acordando de Argentina-Alemania en el Mundial de Brasil 2014, un fallo de Gonzalo Higuaín. Ciertamente, Argentina pierde esa final, pero Argentina juega 2 finales de Copa América después. Y posteriormente, Higuaín vuelve a tener 2 mano a mano similares y pareciera que el mundo se le paralizó y se acordó de eso y volvió a errar y volvió a fallar. Y desde ese fallo, Higuaín no fue el mismo. Parece que nunca se recuperó desde lo mental en eso. ¿Te ha tocado algo similar y cómo trabajarlo? Sí, ahorita me viene a la mente un futbolista justo. Pero él se quedaba pegado con los errores también de los demás. O sea, literal era como que alguien cometió un error, no hacía el pase correcto, o él siendo capitán como que él no veía como el avance, pues como que no estaba haciendo las cosas bien, y él era como que, o sea, como que se quedaba pegado en que él no hizo lo que tenía que hacer. Él debió haber hecho ese pase, tal. Y claro, en este caso, que era de otros, pero también pasaba de él, de que, ay, no hice tal cosa, o sea, de que no debía haber hecho tal cosa, o sea, sí también estaba esa parte. Para mí era como cómo regresas la atención a ti y cómo puedes controlar a partir de ahora ese resultado, porque es cómo me enfoco otra vez en el proceso, que es lo que siempre trabajo también, cómo me enfoco en los pequeños detalles que me van a llevar a tener cierto resultado. Entonces, si yo en ese momento estoy pegado en que ellos cometen errores, en este caso ellos, pues es como regreso a mí y digo, ¿qué puedo yo controlar en este momento de este juego? Si yo soy capitán, si yo soy líder, si yo soy amigo, si este es mi equipo, bueno, o hablo con él, o yo, ¿cómo puedo generar entonces una mejor jugada? O sea, yo también desde mi visión, desde donde yo estoy, entonces, ¿qué podría yo hacer? Entonces, si es un tema mío es que no me puedo olvidar de ese error, también es recordar y entrenar la mente a qué hago bien, qué he hecho bien. Entonces, esa parte también la hago muchísimo. Entonces, sí, típico que tenemos algo que se llama sesgo de negatividad, que todos manejamos, o sea, el 80% de nuestros pensamientos son repetitivos, ineficientes, o sea, negativos. ¿Y qué pasa cuando nosotros, esto es natural? Entonces, si puedo entrenar mi mente a también entonces ver qué hice bien en mi juego, qué hice bien en mi entrenamiento, cómo aporté a mi equipo hoy, qué estoy haciendo. Sí, cometí estos errores, cómo aprendo de ellos, cómo ajusto para lo siguiente, pero entonces qué también hice bien. Entonces eso es un entrenamiento, porque obviamente si yo te lo digo un día, no te preocupes, todo te va a salir bien la próxima vez. Obviamente sí, gracias, pero no es nada, ¿sabes? Y Claro, es una motivación como muy, como del momento. Pero si yo puedo tener mis claro. procesos, lo que puedo controlar, lo que sí estoy haciendo bien, entonces hago trabajo y estrategias de confianza personal, etcétera. Entonces todo esto se une a que cuando vuelvo a tener un momento como este, yo esté más preparado. Porque ¿qué pasa si? Eso es otra cosa. O sea, trabajaba también con un atleta de medio maratón y yo le decía, bueno, a partir de ahora, no, y en Ironman, esa es la misma persona, pero en diferentes momentos, como tenemos que tener un plan B para sucesos. O sea, si tú sabes que al kilómetro 18 a ti te está costando mucho y empiezas a sentir todos los dolores que nunca habías tenido, que salieron no sé de dónde, tenemos que tener un plan de contingencia, o sea, tenemos que tener un plan B para cuando eso ocurra. Tipo esperado, tipo, si voy a Claro, cometer un error, o me siento mal, o el otro, o sea, lo que sea, cualquier contexto, ¿qué voy a hacer yo en ese momento? Y es ahí donde entra mi trabajo de, ok, ¿qué te funciona? Y luego, ¿cómo lo hacemos como parte de un plan? Entonces, eso es en cualquier deporte, en cualquier parte de la vida, donde tenemos que identificar qué podría a lo mejor salir mal también en estos casos, para yo tener un backup y decir, bueno, ya yo sé que si esto me pasa, pues va a estar bien. Igual con un pitcher, por ejemplo, los pitchers y el béisbol que es que el árbitro, o sea, ¿no? Como que se equivocó y él no tenía que haber hecho. se quedan ahí Y con se eso. quedan pegados que eso no era, que si hiciera strike, Eso no era bola, era strike. y que si era strike, que si era bola, y ahí media, o sea, se te fue la mente en eso. Entonces, es como yo me acuerdo que trabajando en los Phillies, yo trabajaba mucho esa parte de llega al campo sabiendo que él va a cometer un error. O sea, él va a cometer un error. ¿Qué vas a hacer tú cuando él comete ese error? Porque tú eres el que tienes que volverte a enfocar
para nunca darle más señales a él de que tú puedes cometer un error, porque si estás muy cerca de que sea bola strike, entonces como tú mejoras entonces tu picheo para que eso no lo puedes evitar si él te canta lo que te cante, pero como tú mejoras entonces tu performance para evitar eso y también cómo te enfocas de nuevo en ti. Correcto, correcto. Fíjate, solamente consulta acá rapidito. ¿Atiendes solo atletas o también personas No, fuera del deporte? también atiendo personas fuera del deporte. También, Excelente, porque eso me da pie a mi siguiente pregunta. ok, Fíjate, tú eres venezolana, yo soy venezolano. sí. Tenemos. Mira, en los últimos años sabemos el nivel de migración masivo que hay de venezolanos afuera en el extranjero. Pero esto a su vez ha traído también un aumento en los niveles de depresión, incluso de muchos de los que estamos afuera. ¿Cómo trabajar para prevenir y superar estas etapas? Pero trabajar y prevenir etapas de migración. Estas fases depresivas que podemos tener afuera, bien sea por estar solo, como hablábamos antes de la entrevista, que esto es un clima de loco, a veces está todo completamente gris y eso automáticamente puede bajonear a uno. ¿Cómo tú lo trabajas para enfocarte realmente en tu nueva etapa de vida? Claro, lo que pasa es que eso es un tema más complejo, ya más desde la clínica, que no ejerzo Sí. directamente como tal, de depresión y así. Pero es que eso depende mucho de la historia de la persona, de qué exactamente es lo que le está afectando, si estamos hablando solo de migración, si estamos hablando de un tema o de nuevo, una creencia de es que aquí no me va a ir bien porque es que en Venezuela a mí me va buenísimo. O sea, es que este tema, y lo digo también por experiencia propia y de personas a mi alrededor porque soy migrante, de que hay tantas variables alrededor de esto. Sí. Es muy difícil que yo te diga un consejo o una recomendación o algo que se puede trabajar porque hay demasiado alrededor. Es un tema como bien complejo y sobre todo si hablamos de un tema de depresión clínico, también hay un tema mental neuronal, ¿sabes? Entonces como que no puedo decirlo, me parecería un poco irresponsable como solo lanzar así información al aire sobre el Correcto, tema. correcto, correcto. No, excelente. O sea, eh, sabes que me queda una última pregunta a todo esto, y es que yo he visto que ahora es como que más común el hecho de ir a terapia, de conversar con un psicólogo, de uno no sentirse bien y buscar ayuda. ¿Cómo ha evolucionado la psicología en estos últimos años, según tu experiencia? Donde ahora siento yo que hay más conciencia en cuanto al cuidado de la salud mental. Yo creo que antes, sabes, el psicólogo ha sido un tabú, siempre ha sido un tabú, ¿no? Como no todo el mundo lo Sí, hace, va si solo estás mal, y literal, no, solamente si estás mal, si estás loco. Entonces había también como no digo que no exista totalmente, pero siento que eso ha evolucionado muchísimo, porque hoy se entiende más como una parte integral, o sea, del sí, bienestar. O sea, ya no es solamente si estás mal. Yo siento que hay todavía personas y a lo mejor algunas creencias alrededor culturales y así, que todavía a lo mejor pueden estar conectadas con eso, porque yo que trabajo en deporte, yo pensando, ¿no? Ya a estas alturas todo el mundo debería saber del tema de psicología deportiva o a lo mejor del tema de psicológico en general como dentro del deporte y no es tan así como yo pensaría. Pero sí creo que hay más como educación emocional desde edades más tempranas. Creo que es más hay más visibilidad. O sea, el tema de que los atletas, artistas o personas hablen abiertamente de sus procesos, de que digan yo tuve terapia, yo tuve depresión, o sea, todo correcto. eso creo que también ayuda a que pues existe esta educación y este conocimiento de, pues esto no está mal, o sea, hay un cambio aquí, no se trata solo de corregir lo que está mal, sino de potenciar lo que está bien, de crecer, y eso es algo que yo trabajo muchísimo, o sea, desde esta perspectiva que te digo, que no es desde lo que está mal y vamos a potenciarlo, sino también de lo que está bien y cómo lo mejoro, ¿no? Entonces Claro. creo que ahora que vivimos en este mundo como tan acelerado, productivo y exigente y obsesivo, sobre todo en el deporte, como que hay muchas personas que también buscan estas herramientas para poder parar, escucharse, recuperar ese equilibrio, por esto mismo de que creo que ahora más gente habla de esto, se ha normalizado, se habla más en el tema emocional y no sé, yo por ejemplo con NBA Academy
utilicé muchísimo a Kevin Love, bueno, en su momento Cavaliers, pero luego no, pero en fin, como que él tiene una fundación, Kevin Love Found, creo que se llama, y él habla abiertamente de esto, y porque él tuvo un ataque de pánico en un juego, y está grabado, hay un video sobre eso, y él habla de eso como de Mar Rosan también, o sea, como que estos grandes atletas como que hablaron de esto abiertamente. Para mí él era mi base en ese momento, porque claro, tenía todos los videos donde él hablaba de eso, entrevistas, la fundación, los videos, o sea, había mucha información alrededor, y a mí era como me servía muchísimo, porque al final el jugador no solo te quiere escuchar a ti hablando de sí, porque tú dices que es importante, sino como una persona que ellos, como role model, como que alguien que de verdad admiran, como cómo puedo entonces ahora identificarme y decir, ah, pero si él habla de esto, yo también puedo. Claro, Simone, claro. Simone Biles, que hizo su documental en Netflix, ¿sabes? O sea, Ujú. son como muchos más, pero como que estos son los que recuerdo ahorita, que al final tú lo ves y dices, es que esto es súper importante, una tipa atleta olímpica oro, o sea, que se Sí, retiró en algún correcto. momento Sí, en plena competencia olímpica. Entonces, claro, es como que, ah, yo también puedo ser, no pasa nada, expresar mis emociones, no pasa nada, parar si lo necesito, no pasa nada así, y también empezamos a entender el contexto de alto rendimiento, como que eso es el extremo del alto rendimiento, claro, y ya, claro. sí, y normalizarlo y hacerlo más terrenal. Y eso también quiero comentarlo como vemos estos grandes atletas y vemos el alto rendimiento como yo que casi que de hobby, veo eso, entonces Ajá. me frustro porque yo no hago esa obsesión que esa persona, pero es que yo no soy esa persona ahí. Y yo soy un ser humano normal que puedo cometer errores y que me puedo caer y que no tengo que herirme porque el alto rendimiento al final te lleva a todo el extremo. Correcto. Realmente yo como atleta o normal, o sea, de hobby, tengo que tener esa mentalidad. O sea, eso también es muy bueno tener mucha educación al respecto de todo esto que te estoy comentando y saber Correcto, parte de estas personas tan importantes. correcto. Y a propósito de eso, que ha dejado de ser un tabú, porque digamos, hace 30 años decías que ibas a terapia y te tildaban de loco, Ujú, que estabas loco, que estabas mal, que ibas al psicólogo y todo ello. De hecho, en episodios anteriores yo conversé con Richard Páez ujú. y Richard Páez me indicaba que él lo primero que hizo cuando llegó a la selección es introducir un psicólogo deportivo en la Vinotinto en ese momento y le dio muchos resultados. En principio lo llamaban loco, Ujú. pero fue muy importante para el crecimiento y bueno, y tuvo muy buenos resultados. La Vinotinto hizo un cambio de mentalidad con la misma base de jugadores que venían jugando anteriormente en otros procesos. Muchas gracias, Andrea. Muchas Fíjate, gracias por aceptar nuestra invitación. Coméntame cómo te contactan, dónde te encuentran y qué servicio estás ofreciendo. Sí, bueno, la verdad es que yo tengo mi página web, que es andreapadrón.com, entonces ya por ahí puedes revisar, leer todo de mí, o sea, absolutamente todo, incluso agendar. Mi Instagram, Andre Padrón, donde también está conectado con mi WhatsApp, entonces ahí directamente me buscas en Instagram, me das a contacto y ahí puedes directamente mandarme un mensaje. Yo obviamente trabajo con sesiones individuales para atletas, personas en el deporte, personas simplemente que quieren alcanzar metas desde un enfoque desde el bienestar, como un coaching, que no necesariamente tienes que ser atleta, pero puede ser que entrenas, estás en el mundo del deporte o simplemente estás trabajando, estás saturado. O sea, realmente como que hay muchos enfoques aquí donde yo puedo Correcto. atenderlos de manera individual. Obviamente también estoy ubicada en la Ciudad de México, pero doy talleres, charlas, cursos, programas, participo en retiros, o sea, participo en muchos temitas de wellness y psicología deportiva. Y pues también me contratan equipos y diferentes como entidades para trabajar y llevar como todo este conocimiento de bienestar o conocimiento personal o de psicología deportiva a diferentes entidades, incluso empresas. Excelente. Entonces todos vayan para la página web de Andrea Padrón a buscar toda la información correspondiente y llámenla sin temor alguno. Antes de irme me van a matar los muchachos que estudiaron conmigo en el colegio hace años. Ellos me pidieron un favorcito, que le mandes un saludo a Carolina Padrón, a tu hermana, Sí. ¿ok? Que fue como que el amor de todos nosotros allá en el colegio, por allá en el 2007 en Sports Center. Así que Que mándale un saludo, un abrazo para ti, muchísimas gracias por estos minutos que tuviste con nosotros, un abrazo de aquí hasta México. gracias, Douglas. Un abrazo a tus amigos. Yo le voy a decir a mi hermana. Gracias por tu Da. tiempo. Gracias a ti.
Así es, era Andrea Padrón, una excelente profesional, psicóloga deportiva, de verdad. Qué gusto tenerla acá y qué bueno fue hablar con ella de diversos temas que a cada uno nos puede llamar la atención. Conocimos de qué trata la psicología deportiva, cómo se construye una mentalidad ganadora, los roles de los padres que a veces pueden jugar un rol que puede ser dañino para el crecimiento de un joven atleta, y todo eso lo pudimos encontrar en nuestro episodio el día de hoy. No se dejen llevar por su cara, ella es muy joven. Ella es muy joven, pero tiene una experiencia enorme con equipos deportivos en el fútbol, béisbol y en el baloncesto. Recuerden que si quieren ubicarla, pueden encontrarla en Instagram como @AndreaPadrón, en su página web, ella misma lo dijo, www.andreapadron.com. Ahí pueden contactarla realmente. Qué buen episodio el día de hoy. Y bueno, con esa despedida también llegamos nosotros al final de este capítulo, de este episodio número 16, un episodio con una invitada muy, pero muy especial. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. No te olvides de suscribirte acá en YouTube, darle like, comparte y comenta para ir ganándole la batalla al algoritmo de YouTube. Muchísimas gracias, será hasta la próxima. Recuerda, crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. Con religión, deportes y vida cotidiana. Encontrarás temas que te harán crecer con una taza